Hola a todos, soy Jafet Cortés y esto es 2020, la visión óptima de la noticia. El día de hoy hablaremos sobre la aprobación que tiene el gobierno federal y los gobiernos estatales, la consulta popular que se va a llevar a cabo el año que viene para la revocación de mandato del presidente de la República, el desabasto de medicamentos para niñas y niños con cáncer, así como la legalización de la marihuana. Vamos a la noticia. Estamos a un año de la realización de la consulta popular de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se decidirá su continuidad en el gobierno. Consulta Mitofsky ha hecho mediciones periódicas sobre la aprobación del presidente de la República, arrojando que al corte del 28 de junio del Tracking Poll, la aprobación de su gestión es del 57.8% contra el 42% de desaprobación. El peor registro que ha tenido Andrés Manuel López Obrador es de junio del 2020, cuando obtuvo apenas el 47.5% de la aprobación, 10 puntos abajo que su última medición. La gestión del presidente está cerca de 10 puntos abajo del número más alto registrado, el de febrero del 2019, cuando tenía el 67% de la aprobación ciudadana contra únicamente el 28% del rechazo. En cuanto al comparativo de la aprobación de los mandatarios de las entidades federativas y del presidente de la República, los 5 primeros estados con mayor padrón electoral del país, se arrojó lo siguiente. El Estado de México, la aprobación del gobernador Alfredo del Mazo es del 44.4% contra el 49.5% de Andrés Manuel López Obrador. En la Ciudad de México, la aprobación de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum es del 58.4% contra el 58.1% del presidente. En el caso del Estado de Jalisco, la aprobación del gobernador Enrique Alfaro es del 47.3% contra el 44.1% de Andrés Manuel López Obrador. El caso de Veracruz es que la aprobación del gobernador Cuitláhuac García Jiménez es del 48.2% contra el 53.9% del presidente de la República. En el caso de Puebla, la aprobación del gobernador Miguel Barbosa es de apenas el 39%, mientras que la aprobación del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, es de casi el doble con un 62.8%. El gobernador constitucional del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, ha tenido un crecimiento considerable en cuestión de la aceptación ciudadana de su gobierno. Pasó de mayo de 2020 de tener un 31.7% de la aprobación de la población a mayo de este año, que tiene un 48.2% de la aprobación. Esto en contraste de la caída de 12 puntos del gobernador de Chihuahua de extracción panista, Javier Corral Jurado, que pasó de haber tenido en agosto de 2020 el 44.8% de la aprobación de su gobierno a un 32%. Y lo mismo pasa en el caso del gobernador de Chiapas, el morenista Rutilio Escandón, que perdió 17 puntos porcentuales de su aceptación, pasando del 59.8% de mayo del 2020 al 42.8% en mayo de este año. Según el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, el costo de la consulta popular de revocación de mandato del presidente que se va a llevar a cabo el año que viene sería el mismo que las elecciones que se celebraron el pasado 6 de junio, es decir, cerca de 9,000 millones de pesos. Haciendo un comparativo para que la gente pueda llegar a entender qué son 9,000 millones de pesos, esto sería igual a 17 veces el costo estimado de la consulta popular que se va a llevar a cabo el próximo 1 de agosto para juzgar expresidentes, cerca de 7 veces el presupuesto anual de la capital del estado, que es Jalapa, y más de 190,000 veces el presupuesto anual de Zacualpan, uno de los municipios más marginados del estado de Veracruz. Después de la controversia en torno a las declaraciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que catalogó la falta de medicamentos para niños con cáncer como una narrativa golpista de la derecha, el presidente Andrés Manuel López Obrador admitió la falta de estos fármacos y reconoció que es muy difícil conseguirlos. Asimismo, el mandatario federal anunció que ya se cuentan con 21 de 25 medicamentos oncológicos necesarios y se están haciendo las gestiones necesarias a través de la Embajada de México en Japón para que laboratorios puedan generar las medicinas que hacen falta. Las declaraciones de López-Gatell realizadas en el programa de televisión El Chamuco trajeron consigo un sinfín de críticas y manifestaciones desde la Ciudad de México hasta las entidades federativas como lo es Veracruz. Padres de familia
bloquearon el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, exigiendo su destitución. Mientras tanto, la bancada panista pidió la renuncia del funcionario federal, argumentando que sus declaraciones promovían la violencia. López-Gatell asegura que son los mismos grupos de interés los que están tergiversando sus palabras, porque él y la postura del gobierno es que los padres tienen la legítima razón de manifestarse, porque el cáncer por sí mismo es un hecho doloroso, más si lo padecen niños, más si estos niños no pueden tener acceso a los medicamentos necesarios para seguir sus tratamientos. Continuamos. En pasados días, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió a favor del uso lúdico de la marihuana, eliminando las prohibiciones de manera absoluta de esta planta de la Ley General de Salud y reconociendo el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Cabe aclarar que la declaratoria de la Suprema Corte no despenaliza en ningún momento al no haberse hecho cambios al Código Penal. La Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, deberá dar los permisos para personas mayores de 18 años para su consumo personal, no comercial, sin necesidad de que estos tengan que recurrir a un amparo como lo hicieron en años pasados. Y sería la misma COFEPRIS la que tendría que expedir los lineamientos para la adquisición de la semilla. Aclarando un poco, la Suprema Corte estableció que no se puede consumir en espacios públicos, no se podrá afectar a terceras personas, no se puede consumir frente a menores de edad y no se puede conducir bajo los efectos. Aún falta que el Congreso de la Unión legisle sobre el consumo, el cultivo y la distribución para llenar los vacíos legales que quedaron con esta resolución y se emitan las reglas sobre el mercado y la comercialización de la marihuana. El presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que verá cómo avanza esta medida y si ve que perjudica, amenazó con proponer un cambio. Esto fue 2020, la visión óptima de la noticia. Soy Jafet Cortés y te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima, solo por Taurus TV.